Estado de la persona que tiene en la mente una idea, una palabra o una imagen fija o permanente y se encuentra dominado por ella. Muy buenas a todos, amantes del tenis. Bienvenidos una vez más a vuestro canal de tenis favorito, Tenis Mendoza. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar de responder a una pregunta, un debate que ha surgido a raíz de unas pasadas declaraciones de Rafael Nadal, que hace bien unas pocas horas han sido respondidas por Novak Djokovic, acerca de la obsesión y de la frustración de ambos tenistas, en especial de Novak Djokovic, que lo mencionó Rafa Nadal, ¿no? Para los que no sepáis a qué declaraciones me estoy refiriendo, estas declaraciones de Rafael Nadal, os las voy a leer ahora mismo. Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Se refiere a ser el más grande de la historia con más títulos de Grand Slam. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido. Ha llevado la ambición al máximo. Tiene 24. Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no me iban bien. Básicamente, estas son las declaraciones que incendiaron en su momento todas las redes sociales y todo, básicamente, en el mundo del tenis, que hace unas pocas horas Novak Djokovic las ha respondido y ha dicho lo siguiente: no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Nadal de mí, pero no voy a hablar mal de él y tampoco de Federer. El respeto que les tengo supera opiniones negativas que pueda tener de ellos. Básicamente aquí de la nada se ha formado como una pequeña trifulca entre los dos, esa es la realidad. Aunque sí que bien es cierto que todo empezó por aquello que dijo Rafa Nadal, ¿no? Entonces, en este vídeo quiero hablaros de la obsesión en el mundo del tenis, sobre todo la obsesión de Djokovic y Nadal. Vamos a hablar de la obsesión de ellos dos, vamos a desglosar un poco el tema, vamos a hablar también de la frustración que mencionaba Rafa Nadal, ya que evidentemente es un tema del momento y son dos jugadores que tienen la mayor rivalidad de la historia del tenis, por lo menos en cuanto al número de enfrentamientos. La realidad es que, como os comento, a lo largo de la historia de esta rivalidad, los encontrones entre Rafa Nadal y Novak Djokovic no han sido muchos, de hecho, muy pocos. Podríamos decir que siempre han sido dos jugadores que siempre que se han enfrentado, pues ha habido respeto entre ellos, pero también cierta distancia, ¿no? Recordemos que en los inicios de este enfrentamiento estaba la rivalidad que era la protagonista en aquella época, que era la de Nadal con Federer. Esa rivalidad acaparaba todos los focos y luego cuando Federer se fue haciendo más mayor y a medida que Djokovic iba entrando en su mejor versión a partir del 2011, pues la rivalidad de Nadal y Federer quedó más bien como algo simbólico que algo realmente máximamente competitivo, como sí que lo eran los enfrentamientos entre Djokovic y Nadal, que los dos se encontraban en una edad muy pareja también, ¿no? Lo cual también importó mucho. Entonces, de una manera o de otra, se han acabado viendo las caras en muchísimas ocasiones. De hecho, se han visto las caras en 59 enfrentamientos, nada más y nada menos. Y como os digo, siempre ha habido cierta distancia entre ellos. Así como podíamos ver a Nadal, que por ejemplo sí que tenía más cosas en común con Federer y tenía como más afinidad, por así decirlo, con Novak Djokovic siempre fue todo lo contrario. Como os digo, no se vieron discusiones entre ellos, no se vieron peleas, pero todos sabíamos que Nadal se llevaba mejor con Federer que con Djokovic. Eso era algo lógico de ver. A pesar de ello, a medida que fueron avanzando los años y sobre todo tras la despedida de Roger Federer el año pasado, en 2022, en la Laver Cup, parece como que la relación entre ellos tres fue máximamente mejor, ¿no? Es decir, se mejoró muchísimo. Incluso vimos a Nadal y Djokovic más cerca que nunca, ¿no? Por lo tanto, ahí parecía como que la afinidad entre Djokovic y Nadal podía mejorar muchísimo, a pesar de que nunca ha sido mala, ya os lo digo, pero parecía como que podía acercarse más. De hecho, los dos hicieron varias declaraciones como admirando al otro y diciendo las cosas buenas del otro y demás, y eso es lo que parecía. Rafa Nadal, de hecho, felicitó a Novak Djokovic con la consecución de su 23º Grand Slam, el Roland Garros, de este mismo año, pero bien es cierto que no hizo una felicitación pública, por lo menos pública, no lo sabemos en privado, del US Open, lo cual a muchos chocó y por eso le preguntaron también en aquella entrevista que os he leído, que dio esta respuesta, le preguntaron por eso y demás. Yo lo primero que quiero dejar claro es que en otras circunstancias Nadal y Djokovic me resultaría muy difícil que ni siquiera estuvieran cercanos en nada, es decir, los ha unido el propio tenis, pero son dos personas bastante diferentes, por lo que parece, son bastante diferentes, a pesar de que los dos promuevan buenos valores en general, ¿no? Pero son dos personas que en otras circunstancias yo creo que ni se hubieran hablado, o sea, yo creo que son dos personas que simplemente las ha unido el tenis y poco más. Pero más allá de eso, quiero contestaros a la pregunta de quién es más obsesivo, Nadal o Djokovic. Tú, sí, tú.
Sé que todavía no estás suscrito al canal probablemente, y no sé qué esperas. La mayoría de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal. Te animo a suscribirte al canal para no perderte estos contenidos si de verdad te resultan interesantes y te gustan. No te entretengo más, disfruta del vídeo y recuerda, si te gusta el vídeo y te gusta el canal y te gustan los contenidos y los ves cada 2x3, suscríbete. Bien, lo primero que quiero decir aquí es que el término obsesión siempre se ve de manera negativa, ¿no? Con una connotación negativa, y en realidad lo es, ¿no? O sea, es decir, por su significado en el diccionario y demás, obsesión no significa una buena palabra, ¿vale? No es un halago, vamos a decirlo así. Pero sí que es cierto que en estos niveles de competición, del tenis, del deporte en general, y os diría que de la vida en general, la obsesión es necesaria para alcanzar la excelencia, y esto es la pura y dura realidad. ¿Vosotros qué os creéis? ¿Que cualquier jugador de fútbol, un Messi, un Cristiano o uno de básquet, yo que sé, LeBron James, no está obsesionado con el básquet o con el fútbol o con el tenis? Para llegar a donde han llegado estos monstruos, evidentemente tienes que estar hiper obsesivo con el deporte. Vas a entrenar cada día horas y horas y horas. No va a haber un día en el cual no pienses en tenis, porque si hay un día en el que no piensas en tenis, ya llevas desventaja respecto a tus competidores. Para llegar a ser el número uno de una disciplina, de un deporte, de lo que sea, tienes que tener obsesión con ello. De ahí ya os dejo juzgar a vosotros mismos si es sano o si no es sano. Hemos dicho millones de veces que el deporte de élite y todo llevado al extremo no es bueno, pero es que eso está claro, ¿no? No es bueno para la salud. Pero hay que entender que para llegar a ser el mejor no vas a hacer cosas buenas para tu cuerpo, ni para tu salud psicológica, ¿vale? Entonces, como os digo, la palabra obsesión muchas veces se ve como negativa, pero sobre todo en el deporte es necesaria, y si a un jugador de tenis que está el número uno lo llaman obsesivo, pues la verdad es que puede ser un halago perfectamente válido, porque el número 2 también es obsesivo, pero quizá no tanto, o no tiene tanto talento, ¿no?, como para llegar a ser el 1. Entonces yo creo que para muchos aficionados las declaraciones de Rafa Nadal sentaron súper mal, porque básicamente venía a decir como que Djokovic era bastante obsesivo y que si no hubiera acabado como el jugador más laureado, pues simplemente hubiera tenido más frustración que él mismo, ¿no? Que él ha visto el deporte de una manera como más sana o más bien, vamos a decirlo así. Y la verdad que entiendo a los aficionados de Djokovic que no les sentará bien, porque son unas declaraciones un poquito sobrantes para un jugador tan impoluto como Rafa Nadal, que de hecho es mi jugador favorito, ya os lo he dicho alguna vez en este canal. Pero una cosa no quita la otra. Para mí estas declaraciones de Rafa Nadal son un poco fuera de lugar. No tendría que haberlas hecho. Básicamente esa es mi humilde opinión. Fue en ese momento cuando todo el fanatismo de Djokovic empezó a decir pues que Rafa Nadal realmente sí que era obsesivo, ¿no? Que Djokovic no lo era y que Nadal sí, ¿vale? Que Nadal sí que era obsesivo. ¿Por qué Nadal se puede ver más obsesivo que Djokovic en algunos aspectos en el tenis? Por una única razón, y es la de las lesiones. Nadal ha tenido infinidad de lesiones con la que muchos se hubieran retirado y con la que muchos no habrían ya jugado más, básicamente, por lo menos a nivel competitivo, ¿no? Y no estamos hablando de una o dos lesiones que han podido hacer retirar a Rafa Nadal, estamos hablando de muchas más. Ha perdido muchas temporadas, muchos Grand Slam, y siempre ha vuelto. Y siempre ha vuelto ganando, que eso es lo que más sorprende. Sin ir más lejos, el Roland Garros 2022 que gana Rafa Nadal lo gana con un pie dormido, con esa lesión, recordemos, que tenía en el escafoide, creo que se llama, un hueso ahí del pie, y que se compromete a jugar el torneo, que además ganó, con un pie dormido todos los partidos, básicamente. Esto podríamos calificarlo de un grado de obsesión bastante alto, ¿no? Pero yo lo quiero ver también de otra manera. Es decir, evidentemente es obsesión, pero si es que ya lo hemos hablado. Djokovic, Nadal, Federer, todos han estado obsesionados con el tenis, como es lógico. Pero si en lugar de verlo como algo negativo, esto de la obsesión, ¿por qué no lo vemos como algo positivo? Es decir, podemos verlo como gente que nunca se rinde, como gente muy disciplinada. Por ejemplo, Rafa Nadal ha podido retirarse 1.000.000 de veces, ha tenido motivos de sobra. Pues yo prefiero verlo desde el punto de vista de que Rafa Nadal ha sido un guerrero y Rafa Nadal no ha querido rendirse nunca y siempre, como él mismo dice, ha querido darse una oportunidad más. Al final son personas diferentes al resto, están hechos de otra pasta. Porque esa capacidad de resiliencia, ¿cuántas personas la pueden tener en este mundo, no? Pocas. Lo fácil para cualquier deportista en ese momento ya era, bueno, tengo 20 títulos de Grand Slam, 18, 22, los que sean, me retiro ya, que no hace falta seguir aquí sufriendo, estoy forrado, voy a ser recordado el resto de la historia. Eso hubiera sido lo fácil, y lo difícil es continuar, ¿no? Entonces a mí me gusta más verlo desde ese prisma, más positivo, un poco más positivo,
que otro tan negativo como quieren hacer ver algunos aficionados de Nadal o algunos aficionados de Djokovic, que para mí no hay distinciones y cada uno apoya al suyo, pase lo que pase. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta ¿quién es más obsesivo? ¿Los dos son igual de obsesivos? Sí, para mí los dos son igual de obsesivos. Es cierto que Rafa Nadal puede verse un poco más obsesivo por el hecho de las lesiones que ha tenido y por tanto no ha querido rendirse, no ha querido dejarse ir, ¿vale? Y ha continuado a un nivel alto a pesar de que eso tuviera consecuencias negativas para su cuerpo. También os digo una cosa, el jugador que no tenga lesiones o que tenga menos lesiones no está haciéndolo bien para su cuerpo tampoco, ¿eh? Como sabemos, el deporte de élite es lesivo y sobre todo en el largo plazo también. Entonces, a pesar de que uno haya tenido más lesiones que el otro, no exime que en el futuro pues los dos puedan tener dolores, ¿no? Porque es mucha carga física. Pero sí que estoy de acuerdo que Nadal se puede ver más obsesivo por el tema de las lesiones, por el tema de las vueltas al circuito y demás. De hecho, ahora mismo va a volver el año que viene. Ya fue confirmado por el director del Open de Australia que en principio iba a estar, aunque veremos a ver, y que por tanto pues es un regreso más, este ya parece ser el último, pero un regreso más, ¿no? de Rafa Nadal. Entonces, estas declaraciones de Rafa Nadal contestadas por Djokovic, de la manera que las ha contestado, ¿no? Que yo creo que las ha contestado bastante bien, muy bien el no entrar en el tema, porque si no se hubiera creado aquí una guerra totalmente innecesaria, ¿no? Entre ambos. Pero creo que las declaraciones de Rafa están un poquito fuera de lugar, sobre todo en el aspecto de la frustración, ¿no? Decir que hubiera estado más frustrado que tú si hubiera quedado el segundo y tú primero es un poco tirarle un poco piedras, ¿no? La verdad, las cosas como son. Mira que yo siempre he defendido a Rafa a capa y espada y me parece un tío de lo más impoluto y educado y elegante y de todo. Pero sí que es verdad que en estas declaraciones, pues ¿por qué no decirlo? Son declaraciones que se las podría haber ahorrado. También entiendo que se hacen en un contexto en el cual le pregunta a un entrevistador español, Juanma Castaño, que están en un entorno así como muy familiar, por así decirlo, ¿no? Se conocen bastante el entrevistador y Rafa, ¿no? Se han hecho varias entrevistas con él. Y yo entiendo que en un ambiente así más distendido y tal, pues puede perder un poquito así como la percepción de la realidad, es decir, puedes hablar más como si hablaras con un amigo y no como si estuvieras hablando a todo el mundo, ¿vale? Eso también le puede eximir un poco, si bien es cierto que, como digo, me sobran un poco. Y por último, y ya para concluir, todo esto, espero que estéis de acuerdo conmigo, añade un picante extra para 2024 en un posible enfrentamiento entre ellos dos en algún torneo, no lo sé. Yo creo que sí que podemos tener al menos un enfrentamiento más entre ellos. Y le añade picante, ¿no? Le añade picante porque, claro, estas declaraciones entre uno y el otro, pues va a añadir un poquito de gracia a sus enfrentamientos o el enfrentamiento si es que se produce, ¿no? Recordemos, el cara a cara está a favor de Djokovic por 30-29, es decir, que si Nadal ganara ese partido que a lo mejor les quedan por jugar, empatarían el cara a cara por 30-30. Pero bueno, por ahí está ese dato que puede ser también relevante y le puede dar, como digo, más gracia a sus futuros enfrentamientos y sus últimos enfrentamientos, como digo, si es que se producen. No tengo nada más que añadir por aquí, señoras y señores, como siempre me despido, os dejo otro de mis vídeos por aquí y nos vemos en la próxima.